Necropolipsis. Es una audioserie Loquendo, del canal Xboxer 091. Necropolipsis nos cuenta la historia de Gabriel, un joven de 18 años procedente de la Ciudad de México, el cual se encuentra en medio de una pandemia que ha comenzado a arrasar con casi toda la raza humana. Un día, regresando de un examen, Gabriel descubre que esta nueva enfermedad ha logrado hacer que las personas regresen a la vida, pero en forma de zombies. No obstante, todo lo que está pasando Gabriel apenas es el primer paso de algo mucho más grande y complicado de lo que parece. Con ya 10 años al aire, y con más de 24 capítulos publicados, hoy les presento el iceberg de Necropolipsis. Este es el dato del iceberg más conocido de todos. Consiste en el viaje en el tiempo, como algunos lo llaman, que ocurrió en el capítulo 9. A pesar de que John Ridley ya ha explicado el orden, tanto cronológico, como el canon dentro de la historia, mucha gente nueva se les crea la duda o la incógnita de lo que pasa en esos capítulos. Más que todo, se debe a que en el capítulo 10, debido a quejas de algunos usuarios, la historia volvió al presente de la misma, para posteriormente en el capítulo 11 volver a los flashbacks. De esta forma, se logró que muchos se hayan confundido con el orden de los capítulos. En lo personal, yo les recomendaría que después del capítulo 8, se vean los capítulos marcados como 2.1, 2.2 y 2.3. Ya de ahí, el 10, luego el 13 y de ahí hasta el capítulo más actual. Este problema con el orden de capítulos, es algo que John ya ha dicho que en la versión definitiva se corregirá. Los diarios de investigación y los post-it sites son videos con información extra de la historia. Los diarios de investigación cuentan desde el punto de vista de científicos, sobre especies y subespecies creadas en el apocalipsis. A día que se realiza el iceberg existen 3 diarios de investigación, Tuners, Hunters y Rasieles. Mientras que los post-it sites hasta ahora solo está el de Alejandro, pero si quieres contar los crossovers, entonces también se incluiría el de Pablo y Mare. Impala es el grupo liderado por Alejandro. En el periodo de tiempo que Gabriel estuvo encerrado en la cajuela, ese grupo se empezó a volver más grande, aunque aún se desconoce a ciencia cierta qué tan grande es hoy en día. Pero lo que, sí se sabe, por comentarios del mismo autor, que todo el grupo cree que Gabriel está muerto, debido a una mentira de Alejandro. Pero lo interesante aquí, es que incluso si Impala descubriera que Gabriel está vivo, no desconfiarían de su líder, debido a que este, en su mentira, logró plantar esa posibilidad. Lo que nos deja más expectantes por saber qué pasará cuando Gabriel se reencuentre con Impala. Alejandro llegó a leer el diario de investigación de Gabo mientras no estaba consciente. Gabriel trató de hacer que lo leyera, pero él se negó. Arminius es una pistola anti-exomines que posee Gabriel. Esta arma se le fue dada por Ontiveros en el capítulo 3. Sin embargo, actualmente se encuentra en manos de White y Bartos, dejando en duda si esta regresará a manos de Gabo. Más allá de eso, en datos más generales de Arminius. Esta es, o era, mejor dicho, un tesoro perdido del proyecto, el cual, Ontiveros se llevó hasta la UNAM. Arminius, es una de las armas anti-exomines, más poderosas que existen dentro del proyecto. Aunque, no es la más poderosa de las mismas. Arminius, funciona utilizando la energía su portador, como propia, para poder potenciar la bala, y al momento de disparar, crea un ataque muy poderoso, considerado como plasma a muy alta temperatura. No obstante, dependiendo de la energía del usuario, y del tipo de bala que tenga, puede producir más o menos daño. Se teoriza que, para poder usarla sin cansarse rápidamente, se necesita que su operador sea un exomine, porque, como se vio en el capítulo 16, Horacio, Lisbeth y Samuel estaban muy cansados, por solo haber portado a Arminius, por un corto periodo de tiempo. Mientras que Gabriel y White, no presentaron ese cansancio. Estas armas, llevan un tipo de calibre, que impide que los Hunters y Tuners se regeneren.
y comúnmente, suelen llevar la apariencia de armas medio antiguas con el objetivo de que no sean detectadas tan fácilmente. Hasta día de hoy no se sabe más acerca de estas armas, pero en un futuro cercano se sabrá más de ellas, y sobre el futuro de Arminius. Los zombies, o escorias como el proyecto les llama, son los enemigos más comunes dentro del mundo necropolíptico. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se han visto diferentes tipos de zombies. Esto tiene una razón, o un porqué detrás de ello. Dependiendo de qué exomarine, desde zombie, hunter, hasta tuner, haya contagiado a la persona, llegan a presentar diferentes características físicas, al momento de ellos convertirse en zombies. Pero, para que alguien se convierta en escoria, la misma, debe tener una baja compatibilidad con el génesis, pero que al final del día, el virus se llegue a unir a él. O también, que su cuerpo aún vivo, no llegue a adaptarse al génesis, provocando, que se quedarán a medio proceso. Además, si ellos durante el período que eran countdowns, se convertían en zombies, estos llegaban a presentar anomalías debido a la clase de hunters, que pudieron llegar a ser, pero se quedaron en este proceso. Algunos ejemplos de estos casos de zombies especiales o extraños, serían los grises, los sifs cara de perro, zombies que, por el consumo constante de animales, adoptaron esa forma, y ciertas funciones y facultades de los mismos. Los chifles, zombies con la capacidad de volverse invisibles, estos eran posibles slayers, y aún así, conservaron ciertas habilidades de los mismos. Los buzzers, personas que tuvieron cierto afín con la profundidad, y al momento de morir, y ser compatibles con el génesis, se transformaron en buzzers. Como datos adicionales, todos los zombies pueden cantar, y dependiendo de su canto, ya sea masculino o femenino, o los dos, generan diferentes efectos en las personas, siendo el de mujer el más fuerte, y el más efectivo, según Horacio. Esto debido a la profundidad que existe en ellos. Pero para comenzar el canto, debe de existir alguien que los lidere y los haga cantar, desde un profundo, o una bruja, pero de esto, se hablará más adelante. John, los zombies fueron planeados por el proyecto Sonaro Colateral que le salió de los huevos para su plan. El proyecto piensa que es colateral. ¿Qué dice por eso? Con el paso del tiempo, Gabriel ha llegado a reconocer que no ha escrito todo lo que ha pasado en realidad, y en los primeros capítulos, se llega a notar más. Debido a que Gabriel, a forma de engañar a su mente, él caricaturizó muchos momentos, que le llegaron a afectar, para simplemente evadir la realidad. Un ejemplo de este tema, es lo que sucedió en la estación de policía. Gabriel en el capítulo 2 lo contó de una forma, más estilo anime, en palabras del mismo autor. Pero en el capítulo 11, él nos narra lo que realmente pasó ese día, viendo a un Gabriel diferente al que se nos planeó en el otro capítulo. Otro ejemplo, sucede después de que Gabriel regresará a su casa en el capítulo 5, él deja un mensaje para su hermano, para demostrarle que sigue con vida y que vaya a buscarlo. Algo que no se nos cuenta hasta el capítulo 21. Lo que deja con la duda, de cuántas cosas Gabriel, no ha escrito o contado, en todo lo que llevamos de conocerlo. Solo el tiempo lo revelará, ya que, a pesar de ser el protagonista, mucho de Gabriel sigue siendo desconocido. El Génesis, también conocido como agente Génesis, es un virus simbiótico, derivado del Éxodo, descubierto, inventado por el proyecto Winter. Siendo este mismo, causante de una parte del apocalipsis. Hasta día de hoy, el cómo funciona y actúa el agente Génesis, es un misterio, lo único que se sabe, es su relación con el ADN oscuro. Pero posiblemente, al igual que el Éxodo, tenga que ver también con la profundidad. Sin embargo, esto es solo una teoría. El Génesis, se contagia a partir de aerosoles, mordidas de los exomines, inyecciones con el agente líquido, entre otras formas, de las cuales aún se desconocen. Todas las personas, que han sido infectadas y presentan algún cambio en su organismo por el Génesis, se les llama exomines. Tanto los zombies, countdowns, hunters, tuners, y brujas son exomines. Pero unos con mayor o menor grado de compatibilidad con él. Dependiendo de qué tanta compatibilidad tenga el exomine con el Génesis, este se puede clasificar, en alguno de los exomines ya mencionados. Además, por esa compatibilidad, demostrará una mayor o menor habilidad con respecto a sus características.
También puede definir si un humano se vuelve hunter, tuner o zombie. Aún así, existen personas que son resistentes e inmunes al virus, como en el caso de Lisbeth y Horacio, que son inmunes. Sin embargo, en palabras del autor, las personas inmunes tienen cierto problema del que aún no se sabe cuál es. John, el Gabo infectó a Luis con alguna cepa del virus cuando la mordió, tipo Ceras Victoria. Eso lo verán en el capítulo. El EBOT es un síndrome degenerativo que pueden llegar a padecer los hunters, pero es mucho más común en hunters salvajes y suicidas. No obstante, existen clases de hunter que resisten mejor las raíces, siendo estos los del campamento de Impala. En el capítulo 19, se menciona que el EBOT se contrae cuando los hunters se llenan de la sangre de los zombies. Pero esto no es del todo cierto. En el capítulo 20, Wire nos habla más sobre el EBOT, mencionando que el EBOT es a causa del abuso constante de la regeneración de los hunters. Al no tener cómo mantenerse, y al no haber liberado las toxinas de su cuerpo, hacían que el síndrome termina comiéndoselos a ellos mismos, causando el EBOT. Cuando un hunter se cura del EBOT, puede volver a contraerlo otra vez. En esos casos, los síntomas y las raíces empeoran más que la primera vez que lo contrajeron. Como en el caso de Baldragas. Si un hunter no se cura a tiempo del EBOT, este le puede causar la muerte al hunter, y provocarle una mutación al momento de morir. Como en el caso de los Raptors. Raiders consumidos por el EBOT. Como dato adicional, si Gabriel no hubiera sido encontrado por Bartos y llevado al campamento, hubiera muerto por el mismo EBOT. Gabo encontrará oficial o White le quitará las raíces de la muerte. Y no le puede quitar las raíces de la muerte porque se hicieron antes de que lo conocieran. Así que se va a quedar con esas monstruosas raíces por el resto de su vida. A veces se van a ver peor, a veces no se van a ver tanto, pero siempre las va a tener. José Manuel Ontiveros Mendoza era un científico del proyecto Winter, y no cualquier científico. Ayudó en el proyecto Rasieles, y en la creación de los Hunters. Ontiveros creó el manual de Mosqueterú, para educar a los Hunters, y acortar tiempos en la preparación de los mismos, dándoles el conocimiento de años, en pocos meses, al menos de manera teórica y subconsciente. Ontiveros puso en su investigación el manual, además de ayudar en la cultura de los Hunters. Junto a la integración de sus habilidades y conocimientos, es decir, volver el super-yo, en seres vivos racionales, y aparentemente sin cultura, tan real como se pudiera. Pero para que funcionara bien, le tomaría mucho tiempo, y varios intentos, hasta perfeccionarlo. Sumado a esto, plasmó en un mensaje codificado, la ubicación exacta de la caja del centro. Ontiveros en algún punto indeterminado, apreció cómo el proyecto Winter experimentó con David, su hermano, convirtiéndolo al final del día en un raptor, lo que lo llevaría a convertirse en disidente. Regalando su investigación, el manual de Mosqueterú, la ubicación de la caja del centro, y un arma anti-exomines a un desconocido, simplemente para joder al proyecto. O al menos eso deja a entender. Ontiveros, aún estando muerto, es un personaje muy importante para el mundo de Necropolipsis. En los diarios de investigación es un personaje recurrente, ya sea solo por mención o como redactor. Además, él, de forma directa como indirecta, ha sido una de las razones por las que Gabriel ha podido sobrevivir al apocalipsis, y haber logrado muchas hazañas. No obstante, como se vio en el capítulo 19, aún falta muchas cosas que conocer sobre Ontiveros. Solo queda esperar a que futuramente John revele más sobre este personaje. Los Countdown son personas infectadas con el Génesis, que no son resistentes al virus. No obstante, no mueren en ese momento. Pueden permanecer vivos durante días, semanas y hasta meses dependiendo de la persona. Los Countdowns, en ese periodo de tiempo, presentan cambios en su cuerpo, debido a que este se va adaptando al Génesis. Siendo esto una ruleta rusa. Al estar en constante cambio genético, pueden ser un exomine muy poderoso, o raro, como ser un exomine muy débil, o simple escoria. La mitad de los Countdowns, llegado el momento, pueden morir, o transformarse en un zombie con características diferentes. Mientras que la otra mitad, llegan a convertirse en Hunter/Tuner, o en algo más. Con ellos, casi nada es seguro. Solo el tiempo definiría si el Countdown vive o muere. De ahí proviene su nombre. Los Countdowns se caracterizan por sus ojos amarillo apagado.
Necropolipsis at Bridge es una miniserie de videos cortos, creados por el usuario El Bueno de Gigan. Estos tratan de resúmenes, en formato cómico, de los capítulos de la historia, junto a una pequeña animación de lo que sucedió. Hasta día de hoy, solo existen los resúmenes de los primeros 3 capítulos. Este no es un dato muy interesante, pero lo pongo en el iceberg, como dato curioso de la comunidad necropolíptica. Ya valí. Los Necropodatos son publicaciones hechas por John Ridley, en la página oficial de Xboxer 091 Brotherhood en Facebook. Los Necropodatos son datos extras, o curiosidades de personajes, sucesos no explorados, información complementaria, entre otras de la historia. Un ejemplo de ellos, es el dato sobre los sujetos asesinados por Pablo en el bar, en el crossover con Red. Siendo estos cadáveres, miembros de Impala. En el capítulo 15, Ecos, mientras el grupo de Gabriel se encontraba en paz, comenzaron a contar cómo fue su primer día en el apocalipsis. Sin embargo, mientras Lisbeth contaba lo que le sucedió, Horacio la terminó interrumpiendo, dejando a medio contar la historia de Liz. En posteriores capítulos, nos darían un poco más de información sobre su pasado, donde se menciona que Lisbeth antes practicaba esgrima, y su ropera junto a otras cosas suyas, estaban en el pueblo de San Juan de la Chingada, nombre dado por Gabriel. Algo que resulta muy extraño y en añadido, John ha mencionado, que hay muchas cosas de Liz, repartidas por muchos lados. Haciendo muy difícil el no preguntarse, ¿cómo llegaron las cosas de Lisbeth ahí? Y como datos adicionales de su pasado, se sabe que el padre de Lisbeth era alguien de mucho dinero, y cambiaba bastante seguido de pareja, por lo que Lisbeth tiene muchas madrastras. John, ¿cuántas madrastras ha tenido Liz? Entre 10 y 15. ¿Quién es el maestro? La razón por la que su pasado llama bastante la atención, no es solo por las preguntas que se crean en torno a las cosas de Liz, sino por un comentario del autor, revelando que Lisbeth tiene algo que ver con el virrey, aunque no se sabe cuál de los dos, tema del cual hablaré más adelante. Con todo esto las incógnitas simplemente suben. ¿Cuál es la relación de Lisbeth con él o la virrey? ¿Cómo llegó a ser prisionera de Winter? ¿Por qué sus cosas se encuentran desperdigadas por ahí? ¿Por qué los militares fueron a resguardar su casa? Solo el tiempo lo responderá. John, ¿cómo llegó el estoque de Liz al pueblo? Eso lo veremos en capítulos porque es spoiler. Hasta el pinche estoque tiene su historia. Pues sí, aquí están. Es el que más me gusta escribir. Luego le sigue Lisbeth y ella tiene un trasfondo muy oscuro y les quiero contar, pero me tengo que contener porque si no les va a salir como una pinche plato de frutilupis todo revuelto. Tengo que ver cómo ordeno todo eso para poder contar. En el capítulo 5, Las sombras del ayer, Gabriel tiene un sueño en el que aparece realizando una masacre en Impala. Ahí se nos muestra a un Gabriel completamente irracional, en su estado nakayostil, corriendo, matando y comiendo gente. Una de las personas que fue mordida por él, fue Mónica. Pero, ¿qué pasa con este sueño? La respuesta tiene que ver con una pregunta realizada en un directo, donde le preguntaron al autor si ese sueño fue real o no, a lo que John respondió, que podría llegar a pasar, y volverse muy real, siendo un sueño premonitorio. No obstante, en ese lapso de tiempo en el que Gabriel no recuerda, es más que claro, que Gabriel entró por primera vez en estado nakayostil, con la finalidad de matar a Omar, creando una masacre en su camino. En lo personal, tengo la teoría de que el grupo de Impala miró a Gabriel en ese estado, de ahí la razón por la que llegaron a tenerle tanto miedo a Gabriel, y por qué se alegraron tanto por la supuesta muerte del mismo. Y siguiendo la misma línea, eso le daría una razón más a Alejandro, para matar a Pablo, por el miedo a que llegara a tener las mismas habilidades que su hermano. Es importante aclarar, que esta es solo una teoría mía, tan válida, como la que tú puedes tener. Finalmente, solo el autor tiene la respuesta definitiva a este tema. La decisión necropolíptica fue un evento en la comunidad de Amino de Necropolipsis. Consistía en que los mismos fans determinarían qué rumbo tomaría la historia. El del Señor de la Muerte, o el de la Bruja. De ellos se hablará más adelante. Durante ese periodo de tiempo, se subieron algunos videos al respecto, para que la gente tomara la decisión que le gustara, mostrando un avance, de cómo sería la vida de Gabriel en cada ruta.
También existía una tercera ruta, en la que sería 50% de cada uno, pero de eso se hablará más adelante. No obstante, al momento de realizarse la votación, el team de la bruja iba ganando por mayoría, pero de un momento a otro, la votación terminó con el Señor de la Muerte ganando. Esto despertó el enojo y curiosidad de otros usuarios, dándose cuenta de que habían usado multicuentas para ganar la votación. A raíz de esto, se creó una segunda votación con protocolos de seguridad, entre comillas. En esta ocasión, los votos iban a favor del Señor de la Muerte, pero como si fuera un mal chiste, los votos a favor de la bruja subieron lo suficiente como para empatar al final de la misma. Llegado a este punto, John ya se había enterado de todo, tomando la decisión de que para evitar algo parecido otra vez, se realizaría un debate en Amino, para poder terminar con ese tema, debate que al final ganó el team del Señor de la Muerte, siendo esa la ruta que se suponía que Necropolipsis tomaría. Sin embargo, esto no terminó de convencer a algunas personas. Posteriormente, para remediar todo el problema con las multicuentas y la desconformidad, se le propuso a John realizar un roleplay de Necropolipsis, para determinar de una vez por todas el rumbo de la historia. Pero eso ya es arena de otro costal. El Proyecto Winter es una organización paramilitar secreta, causante del apocalipsis zombie en el mundo necropolíptico. Fundado por Reginald Winter, desde hace muchas décadas antes. El Proyecto Winter es el proyecto de destrucción y reformación de la Tierra, sin embargo, su objetivo per se a día de hoy, aún no está muy claro. Posee una cantidad de recursos que parecería ser ilimitados. Adelantados muchos años en conocimiento genético y tecnológico. El proyecto de forma simplificada, está conformado por criptogenetistas, doctores, oficiales, técnicos, tuners, hunters y amichas. Los oficiales son dirigentes del Proyecto Winter, que se especializan en un tipo específico de hunter, al que pueden mantener saludable, y en forma, pues cada clase requiere de sus propios cuidados. Por lo que, un solo oficial puede mantenerlo en forma, hasta darle un regimiento, si tiene los debidos ayudantes. Es decir, técnicos hunters. No pueden tratar a más de una clase con la debida eficiencia, aunque sí mantenerla con vida. Los amichas son el ejército estándar del Proyecto Winter, aquellos que secuestraron a Gabriel y Pablo en el capítulo 9, eran amichas. Los amichas, además del conocimiento militar y estratégico estándar, que deben de tener, ellos también saben hablar varios idiomas, y poseen habilidades que pueden ser desde médicas, mecánicas, eléctricas, entre otras. El uniforme de los amichas, es de un pixeleado militar, que parece estar formado por octágonos, representando el logo de Winter, además de tener su rango y el logo del Proyecto Winter en color blanco. A finales del viejo milenio, muchos integrantes del proyecto comenzaron a tener diferentes ideales y objetivos, debido a varios sucesos que vieron dentro de Winter, de los cuales, aún no se sabe mucho. Pero pueden estar relacionadas al proyecto Rasieles, debido a que, fue justo este proyecto, donde más criptogenetistas, presentaron más oposición ante esto. Aunque esto es solo una hipótesis. Comenzado así, el movimiento disidente dentro del proyecto. Los disidentes, son tanto antiguos miembros del proyecto, sease virreyes hasta amichas, como también, personas relativamente comunes. Tienen como objetivo principal, detener al Proyecto Winter. Pero ¿por qué exactamente quieren frenarlo? Es algo simplemente especulativo. No obstante, algunos disidentes, solo están en contra de Winter, por motivos más personales, como en el caso de Ontiveros. A su vez, varios miembros de los disidentes, no poseen una relación directa con Winter. Simplemente son personas reclutadas por verdaderos disidentes, con la finalidad de aumentar sus filas, ya que, no hay mucho personal de parte de los mismos. Cuando la invasión zombie comenzó, Reginald Winter puso en marcha las Guerras de Piedad. Las Guerras de Piedad, fueron un movimiento armado del Proyecto Winter, para hacer caer a la humanidad de forma rápida. Movilizando hunters, tuners, amichas y escoria, para enfrentar a los ejércitos de los países, que aún estaban de pie. Para acelerar la caída de la humanidad, siendo este, a los ojos de Winter, un acto de piedad para la humanidad. La batalla que tuvo Horacio en el centro, junto con la batalla en la que luchó Fernanda, eran parte de las Guerras de Piedad. Estas duraron todo el tiempo en el que Gabriel estuvo en la cajuela, pero en algunos países, como México, aún no se terminan. ¿Qué son las Guerras de Piedad? Las Guerras de Piedad hacen referencia... Bueno, es que Reginald Winter es un tipo muy poético, por no decir mamón. Es que él toma la guerra
hiere a su contrincante de muerte, saca una cosa que se llama la daga de piedad, que es la que le clavas en el corazón para que se muera de una vez. Él vio así la guerra de piedad porque no hacía falta hacer una guerra cuando ya estaban todos los zombies, el mundo se iba a morir igual, todo iba a colapsar. Yo le quería que colapsara rápido para que la gente no tuviera esa desesperación de tenemos que buscar un grupo, tenemos que hacer la chinga. No, él quería matar a toda la pinche humanidad y volverla a comenzar lo antes posible. Esas son las guerras de piedad que se pusieron en inicio, 3 meses. Se mandaron pequeños continentes Hunters y de mercenarios en general del proyecto Winter para atacar a las naciones de más importancia para ellos. Invadieron Rusia, invadieron China, invadieron México, invadieron Buenos Aires, no me acuerdo cómo se llama la capital de Bolivia, pero está juntito. El chiste es que la guerra de piedad era para ponerle fin a toda, básicamente era, uno lo interpretaría como matar la esperanza de la humanidad, o sea, se acaba de acabar el mundo, todavía no podemos parar. Lo que buscaban las guerras de piedad era ponerle fin a los caciques, ponerle fin a todo gobernante que sobraba, ponerle fin a todos los militares. O sea, hagan de cuenta que argumentalmente yo lo usé para evitar el cliché. Esta vez no le voy a permitir porque las guerras de piedad están para eso. Van a acabar con la humanidad, sí o sí. Van a acabar con sus estructuras, van a acabar con sus modos, van a acabar con todo. Era un acto que Reinald Winter ve como piedad, pero tengo que explicarles muy a profundidad por qué lo ve como piedad, pero eso lo tengo que hacer yo en escrito. Porque aquí... Los Tuners son seres vivos mutados y creados por el Éxodo. Los Tuners representaron un gran avance para el proyecto Winter, la creación de nuevas vidas muy poderosas, además de ser el proyecto que más maravillados tenía a los criptogenetistas, por ser considerados la evolución en sí misma, sin haber esperado cientos de años. El primer Tuner existente fue Yakon. Los Tuners no son muy inteligentes, pero son buenos aprendiendo rápido, y acatan órdenes sin que su figura de autoridad recurra a la violencia o a los gritos. Se dividen en 2 grupos, defensa y asalto, y se llegan a clasificar en 5 clases, con respecto a cuánto daño podrían soportar. Entre mayor sea la clase de los Tuners, más conscientes y poderosos son. Los Tuners de categoría 3 para abajo, no tienen la capacidad de hablar. Los Tuners son tan variados como los colores, por lo que no siguen un mismo patrón, salvo los ojos amarillos. Los Tuners de serie son Tuners gigantes, los Tuners chaparritos o multiformes, son salvajes. Debido a sus capacidades y características, los Tuners son muy versátiles en cuestión de habilidades, aunque esto depende de su nivel de casta. Los Tuners del proyecto Winter siempre tienen una chapa militar en el cuello, con su número de serie o de identificación, ya que muchos Tuners no tienen nombre. El problema con los Tuners es que son muy llamativos en cuanto a tamaño, requieren de cantidades gigantescas de alimento y de descanso, para poder mantenerse estables. Pueden existir Tuners salvajes sin problemas, pero estos tienen que cumplir condiciones específicas para ser conscientes, o de lo contrario, solo serían seres irracionales. Un ejemplo de Tuner salvaje racional sería Omar, quien fue un Tuner clase 4. Los Goliaths son Tuners de defensa. El Tuner cambia formas, era un Tuner de asalto clase 5. Los dragones o avionetas vivientes del capítulo 21 eran Tuners heráldicos. Tuners capaces de soportar grandes impactos y capaces de volar. Si algún Exomain sobrepasa el 50% de compatibilidad con el Génesis, el Éxodo actúa, convirtiéndolo en Tuner. Por último, no existen muchos Tuners profundos, pero estos sí pueden llegar a tener el don de la profundidad. Los Hunters, anteriormente denominados Razieles, son Exomains con apariencia 100% humana, creados para misiones encubierto. Son seres capaces de cumplir su misión, sin que llevaran algún equipamiento adicional, lo que ayudaba a que se mezclaran con la multitud, sin que llamen la atención. Al igual que los Tuners, existen 2 tipos de Hunters. Los de línea, creados en un laboratorio, ejemplos de Hunters de laboratorio: Baldragas, Mare, Leónidas, entre otros. Y Hunters salvajes. Ejemplo: Gabriel, Mariana, Alejandro. Los Hunters salvajes tienen muchos problemas de salud, y problemas en usar sus facultades, ya que, no saben cómo usarlos, o cuáles son, debido a nunca haber tenido el asesoramiento de un oficial. Además de ser los más propensos a perder el control y volverse locos en poco tiempo. Los Hunters poseen varias generaciones, es decir, los períodos de tiempo en los que nacieron o fueron creados. Todos los Hunters tienen regeneración, pero esto les conlleva una gran cantidad de energía. La velocidad de su regeneración depende de la clase del mismo, en algunos es más veloz y eficaz.
Los Hunters pueden llegar a convertirse en Tuners, o en otro tipo de criaturas, ya sea por incompatibilidades con el Génesis o el Éxodo, por superar el porcentaje de compatibilidad con el mismo, por la falta de control de la profundidad, en caso de que el Hunter sea profundo, o también, depende del cómo muera el Hunter, y sus circunstancias. Un ejemplo de esto último, es el caso de los Raptors. Otro ejemplo de esto, son los Spiders, Berserkers mujeres, que llegaron a convertirse en una criatura o una mutación, no obstante, no se conoce de manera oficial, el cómo nacen los Spiders. Los Spiders tienen un tamaño no definido, porque varían dependiendo de las condiciones en las que vivían, por eso, el Spider que se encontró Gabriel en el capítulo 6, media menos que al del especial de Mare y Selene. Como dato adicional, los Spiders se mantienen ocultos y en hibernación hasta que algo los despierte. En el caso del especial navideño, fue por la interrupción de Yalevis. Mientras que el que conoció Gabriel, se desconoce el qué o que la despertó. Eran diosas, sí. Todos los que vean que no tienen ojos eran mujeres. Todos, absolutamente todos los zombies que no tienen ojos, que son negros como el Buffer, como el Spider, eran mujeres. Los únicos que salvan esa excepción son los sapos, pero esos tienen un comportamiento diferente que ya verán después. Si le ponen... Los Hunters pueden aprender y desarrollar arte o facultades para complementar sus habilidades o tenerlas por necesidad, como en el caso de Gabriel. Existen Hunters que poseen armaduras, pero estos Hunters son Hunters muy experimentados, muy poderosos, y con una reputación muy buena dentro del proyecto. Los Hunters son clasificados por tipos o castas Hunter. Existen los casta D, Hunters de clase baja, Hunters que están en el mínimo de compatibilidad con el Génesis. La casta G, una casta baja, pero de Hunters fuertes. No deben de ser subestimados. Baldragas es un casta G, y es considerado un Hunter legendario. La casta M, los Hunters con el porcentaje de compatibilidad perfecto, los mejores Hunters que existen. La casta E, una casta Hunters muy fuertes, son líderes por naturaleza. Y la casta T. Los Travelers, o simplemente los T. Anteriormente, estos eran una casta Hunter, sin embargo, actualmente son otra cosa, pero de eso, hablaré después. Los Hunters se dividen en tres clases: normales o estándar, secretas y super secretas. De los estándares son 5, Pikers, soldados y guardias del proyecto, básicamente el super soldado perfecto, son el equivalente a tener a varios deportistas de alto rendimiento, pero en uno solo, es más común verlos en grandes grupos, acompañados con amichas. Los Pikers, son de los pocos que se pueden llevar bien entre ellos, dentro y fuera de las misiones. Si uno de ellos empuña una alabarda, implica que son Pikers especializados en el arte y combate con esa arma. Con la alabarda, pueden crear alucinaciones, pero para ello requieren de mucho entrenamiento y especialización. Una vez que llegan a ella, adoptan el nombre de Hellverdiers. Los Hellverdiers resultan ser guardianes de virreyes y del mismo Winter, son una de las evoluciones de los Pikers, y de igual forma, estos pueden usar su alabarda para crear ataques muy poderosos. Los Slayers, asesinos perfectos, silenciosos, con rostros olvidables, perfectos para misiones de espionaje y asesinatos rápidos. Pueden hacerse invisibles a la vista de todos, aunque esto depende de las capacidades del Hunter y de la ropa que posea. Los Slayers de línea, que presentan un rostro reconocible, el proyecto los manda a ejecutar. No obstante, muchos Slayers, con estas características, aún siguen dentro de Winter. Los Hellhound, rastreadores con piernas, tienen sentidos aumentados, aguantan grandes choques y gran peso, escuchan, ven, y sienten a su enemigo, a gran distancia, aún sin ojos, o sin orejas. Tanta es su capacidad de sentir, que se cree que pueden también sentir las emociones de los demás, o que pueden leer la mente. Pero esto no es seguro si es verdad o no. Los Raiders, poseen una fuerza descomunal, pero más que todo en las piernas, pueden saltar muy alto, y son los más rápidos de todos los Hunters, pero su velocidad varía de Hunter a Hunter. En el caso de las Hunters hembras, la fuerza en sus piernas, es mucho mayor, que la de los machos. Los Raiders, son la única clase de Hunter, hasta la fecha, que pueden llegar a ser técnicos y o oficiales de otros Hunters. Como en el caso del supersónico. ¿Por qué solo los Raiders pueden llegar a ser oficiales? Porque los Raiders son los únicos que se pueden mantener sin tratamiento el suficiente tiempo para liderar otros Hunters.
Los Fortress, Hunters de combate especializado, con una fuerza descomunal en los brazos, siendo equivalente a cañones de alto poder. Son fortalezas andantes, de ahí su nombre. Además, son los Hunters más pesados, y están equilibrados en cuanto a ataque y defensa. Sus músculos son tan fuertes, que las balas no los pueden atravesar. Hasta ahora, de manera pública, solo se sabe de 2 de las clases secretas. Una de ellas, los Berserker. Los Berserkers, están especializados enteramente en ataque, son los Hunters más fuertes, de manera física, que conocemos hasta ahora. Tienen una de las mejores regeneraciones de todas las clases. Sumado a esto, son los que más energía gastan, por lo que necesitan más comida y descanso. Los Berserkers, son los únicos que poseen el estado Nakayostil. Un estado donde el Berserker, cae a su subconsciente más profundo, como un mecanismo de defensa, para poder mantenerse vivo a él, y exclusivamente a él. Sin embargo, si el Berserker no se encuentra alterado por completo, llega a distinguir, entre las personas que desea matar, como a las que no, o las que no le importan. Dentro de ese estado, el subconsciente toma el control, por lo que, usan todas sus habilidades, incluidas las que ni el mismo Hunter sabía que existían. Un ejemplo de esto, es el espejo humeante de Gabriel. Él no sabe cómo usarlo, pero su subconsciente sí. Existen subdivisiones dentro de la misma clase Berserker, pero hasta ahora, solo se conoce a los Berserkers Conquerors. Un tipo de Berserker, de conquista / de choque, que se cree que es la clase de Gabriel, pero esto, es solo una hipótesis de White y Bartos. El por qué Gabriel es un recurso tan escaso, es debido a que, quedan muy pocos Berserkers, y que naciera uno de forma salvaje, pero que siguiera cuerdo, es muy raro. En el caso de Gabriel, su sangre, la supuesta sangre Conqueror, es venenosa, las garras de Gabriel están envenenadas con su sangre. La segunda clase secreta, o super secreta, eso último no se sabe. Son las Gallet, la clase de la que es perteneciente White. Al igual que las brujas, sus genes son tan caóticos, que son de las clases más difíciles de predecir, y de poder conseguir pareja. La clase Gallet, son Hunters de mucho poder, pero muy inestables, tienen un gran control de la profundidad y sus capacidades son atemorizantes, tanto así, que se les cataloga como brujillas, o brujas de bolsillo. Pero no por ese apodo, se les tiene que considerar menos, ya hemos observado el gran poder, y habilidades que posee esta clase con White en capítulos más recientes. Cabe aclarar, todos los Hunters, tienen subdivisiones dentro de sus mismas clases, a su vez, de títulos extras que pueden obtener. Existen Hunters que presentan combinaciones de clases, ejemplos de estos serían, los Slayer Fortress, los Warhorse, Riders Fortress, los Dark Horse, Riders Slayers, etc. Las combinaciones de los Hunters son demasiadas. La primera clase de su nombre, es la clase predominante, y la segunda es una subfacultad o un complemento de ellos. Como dato final, a pesar de que el término Raziel fue cambiado por Hunter, una vez que se reveló su naturaleza malvada. Aún existe el término Razieles, el cual se les da a Hunters con un historial perfecto, y de naturaleza más buena, que la del resto de Hunters.